Hola, soy Edgar Castro Batten de la AGA y la Universidad Galileo. Quiero hablarles sobre el eclipse de sol que será visible en Guatemala el 14 de octubre de este año 2023. Este será un fenómeno que empezará desde los Estados Unidos. Es una de las observaciones más importantes que hay en el año porque implica cierto riesgo, cierta criticidad. Pero si uno toma las precauciones del caso, puede observarlo perfectamente bien sin ningún problema. El eclipse va a iniciar en Estados Unidos, atravesando desde el lado oeste hacia el Golfo de México, atravesando Nuevo México y Texas. Después va a seguir a través del Golfo de México y va a verse por Yucatán, Centroamérica, va a pasar por Nicaragua, Costa Rica, Panamá, luego Colombia y recorrerá una buena parte de Brasil hasta llegar al Océano Atlántico. Entonces, si vemos nosotros la parte de acá en general, las líneas de color azul es donde la región que esté por acá lo va a ver parcial, es decir, que va a ver que la luna oculta el sol, pero solamente una parte. Los que estén dentro de este caminito rojo, este caminito rojo, que es delgado, van a poder verlo en forma anular. Si nosotros vemos Centroamérica ya más en detalle, el camino de la anularidad es esta como carretera que se mira aquí en dos líneas azules. Las poblaciones que estén debajo de esta línea imaginaria van a ver el eclipse en forma de un anillo solar. Los que estén afuera van a verlo como parcial. Ahora hablemos de Guatemala. Guatemala toda va a estar fuera de esta carretera, con excepción de una esquinita que está hasta el norte del Petén y que colinda con Belice, que es de un acceso no tan fácil y que va a ser difícil, pues, pues no sé qué tantas facilidades habrán ahí para irlo a ver. Pero para eso tal vez está la posibilidad de o verlo desde Guatemala en forma parcial o viajar a algún lugar de Belice o de Honduras o Nicaragua, Costa Rica, un pedacito, o Panamá, o alguna de las partes de arriba en los Estados Unidos. Recordemos que esta es una época en octubre de cielo nublado. A nosotros en Centroamérica, la estación lluviosa empieza en abril y los días en octubre son generalmente lluviosos o nublados. Así que tenemos alto riesgo de que el eclipse se vea por pedazos, por intervalos o que no se vea por la nubosidad. Una vez dicho eso, de todas maneras tenemos todo el entusiasmo para poderlo observar y les voy a mostrar estos esquemas. En Guatemala, en la capital, la luna cubrirá el sol hasta un 81%. Quiere decir que se va a llegar a ver esta especie de uñita que va a dejar, la luna va a dejar descubierto al sol en esta parte. Esta parte es suficiente como para que no se mire tanta oscuridad en ese día. Es decir, no se mirará las estrellas brillando en el día como cuando fue el eclipse de 1991, del 11 de julio, en el cual vimos brillar Marte, Júpiter, Venus en pleno día. El cielo se oscureció bastante y se sintió una baja de temperatura. Sin embargo, sí se va a oscurecer en cierto grado, como que fuera quizás un día bastante nublado. Es importante ver qué es lo que va a pasar alrededor del ambiente, qué van a hacer los animalitos, cómo se van a comportar. Hay algunos animalitos que detectan las radiaciones ultravioleta mejor que nosotros.
porque tienen sensores en sus ojos. Entonces podría ser que cambien su comportamiento y será interesante observarlos. Los perros, los gatos, los animales que están en las fincas, las vacas, los caballos o las aves, quizás regresen a sus nidos. Habría que estar observando para hacer ese experimento que suena muy interesante y además es importante documentarlo. Los que estén dentro de esta carretera que mirábamos, angosta y azul, van a ver el eclipse anular. Esto es un anillo solar. La luna va a estar bastante retirada de la Tierra y por lo tanto no va a cubrir el disco solar como en otros eclipses, en donde se forma el eclipse total. Entonces se va al alinearse con el Sol, no llega a cubrirlo por completo y permite que se forme este anillo a su alrededor. Algunas publicaciones, especialmente algunas en inglés, le llaman el anillo de fuego, Ring of Fire, pero en realidad no existe fuego en el Sol, existe plasma, material eh, atómico, existe fusión nuclear y esas son unas fulguraciones tremendas, pero no es fuego como el que nosotros conocemos en la estufa o en las fogatas, sino que son reacciones mucho más fuertes, reacciones termonucleares. Sin embargo, pues da la impresión que fuera fuego. Esto es lo que mirarían los que estén dentro de esta carretera que se llama el camino de la anularidad y lo que estamos buscando muchas personas que somos aficionados desde hace años, porque es una observación sumamente interesante, poco común. Que yo sepa, en Guatemala no se ha visto un eclipse anular de sol en muchos años, más de 50 años, tal vez 100 años. No hay registrados eclipses anulares de sol. Así que es una observación que la perseguimos muchas personas que estamos en la astronomía y entusiastas por ella desde hace años. Así que tendremos que ver cómo nos colocamos en el camino de la anularidad para poder observar este fenómeno que tenemos una magnífica oportunidad de ver y también considerar cielo nublado, considerar dónde se va a poder ver mejor y hacer sus análisis con tiempo. Tenemos tiempo todavía. Hay un punto aquí que es importante. El sol no se va a dejar de ver en ningún momento y eso obliga a que lo veamos con precaución, con seguridad, a que usemos lentes para ver el eclipse, que son estos lentecitos de cartón que tienen filtros especiales para poder filtrar todas las radiaciones ultravioleta, infrarrojas y otras dañinas que tiene el sol hacia los ojos. Estos se han demostrado que sí trabajan bien porque los usamos en el eclipse total de sol y en otros eclipses parciales con buenos resultados. Aún así, si usted no se siente bien o que sus hijos no usen esto, puede optar por otros métodos. Está, por ejemplo, este lindo proyecto. Este es un proyecto para hacer un proyector del eclipse solar. Se trata de materiales muy sencillos. Una caja de zapatos en la cual se le perfora se le abre una ventanita del lado izquierdo en el lado más largo y se le pone papel aluminio pegado con tape. En este papel aluminio se perfora un agujerito con una aguja capotera de 1 milímetro, es decir, pequeño, no ínfimamente pequeño, pero sí pequeñito que pase un poquito de luz. Y esta luz la luz del eclipse va a penetrar acá y se va a proyectar en el fondo de la caja. En el fondo de la caja vamos a poner un papel bond blanco o un papel blanco de cualquier tipo, pero que sea blanco mate, que no sea muy reflectivo. Y vamos a abrir una ventanita del lado derecho. ¿Para qué? Para poder ver lo que está pasando en el fondo. Uno puede
empezar a probar esto días antes, semanas antes, meses antes. Y entonces, porque tiene que acostumbrarse a buscar el sol. ¿Cómo vamos a alinear el sol si no lo podemos ver? Pues tenemos que empezar a buscarlo apuntándole con esto, pero no viéndolo, apuntándole, calculando dónde está el sol por medio de uno ver su propia sombra, dirigir la caja hacia donde se encuentre el sol y poder ver cómo se dibuja la figura del sol en la pantalla de abajo. Aunque no exista eclipse, uno puede ver el sol e incluso puede observar las manchas solares. Ahora el sol tiene muchas manchas y van cambiando día a día. Entonces va a ser un bonito experimento para ver manchas solares también. Un proyector que le puede servir durante mucho tiempo, durante muchos meses, para poder ver el sol y el día 14 el eclipse. Aquí lo puede ver proyectado. Es bastante accesible esos materiales. Los créditos de la idea de Stefan Zauzuk. Pero también, si no tiene una caja, puede hacerlo con cartón perforado y un papel blanco. Igual el mismo método, perforar un agujerito. El horario del eclipse va a ser, primero, es día sábado. Es el sábado 14 de octubre. Empieza a las 9:53 de la mañana. El sol ya un poco arriba en el horizonte va a estar a 53 grados de altura. El máximo va a ser a las 11:33 de la mañana. El sol va a estar a 66 grados de altura. Y va a seguir eclipsado hasta que a la 1 de la tarde con 19 minutos el sol ya se recupere su disco normal y la luna haya salido de estar cubriéndolo. En total vamos a tener una duración de 3 horas y 26 minutos de eclipse. Así, este es el primer contacto. Tal vez ya un poquito más del primer contacto, porque el primer contacto es el momento donde la orilla de la luna toca la orilla del sol. Eso sería exactamente el primer contacto. Aquí ya está un poco avanzado. Ya es más del primer contacto, porque ya se le mira como que le hubieran dado una mordida al disco solar. Lo estamos viendo con filtro. Nunca se debe de ver el sol sin filtro, nunca, porque se corre el riesgo de dañarse los ojos permanentemente, la retina, quemarla o crearse problemas para la vista. Entonces, ¿cómo se puede ver con telescopio esto? Con filtros especiales para ver eclipses solares. Eso lo saben las personas que, como los miembros de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, quienes pueden recomendar qué tipo de filtro es en la Universidad Galileo también. Quienes ya tienen tiempo de estar en astronomía sabrán qué filtros se deben de usar. Probablemente la asociación esté en algún lugar mostrando el eclipse con telescopios cubiertos con estos filtros en forma segura. Habrá que ver sus publicaciones. En la Universidad Galileo también hará algún evento para poder ver el eclipse con seguridad. Y vamos a estar dando charlas informativas un mes antes, desde el mes de septiembre. Luego de que la luna empieza a entrar, vamos a ver cómo va penetrando más conforme pasa el tiempo. Aquí ya avanzó bastante sobre el disco solar hasta que llega al máximo, que va a ser a las 11:33 minutos. A las 11:33 va a llegar al máximo y ya no va a pasar de aquí, sino que al contrario va a empezar a moverse hacia un lado y va a empezar a despejar el sol. Al final, a la 1:19, la luna se habrá despejado, se quitará por completo y el sol regresará a la normalidad. Aquí propongo una animación para que veamos cómo va a ocurrir el eclipse visto desde Guatemala. Entonces voy a detener esta presentación y nos vamos a pasar
a una página que nos va a permitir observar el eclipse en una forma en la que queremos recalcar que también hay software que nos permite ya observar este tipo de fenómenos desde antes, sin necesidad de arriesgar la vista. Voy a pasarme entonces a una página acá, a compartir una página en donde tenga ya el programa Stellarium, que es un programa que lo tenemos para mostrarles cómo va a ocurrir el eclipse desde ahora. Aquí tenemos el programa, se llama Stellarium. Cualquier persona lo puede acceder colocando en una página de Google stellarium.org. Se va a llegar a esta pantalla o a una que se parece a esta y le dan Stellarium Web. La opción Stellarium Web nos va a llevar aquí y esto ya está configurado para Guatemala. Uno le pone acá abajo que localice la ciudad de Guatemala y ya todo está referido a esta ciudad. Entonces, estos relojes de aquí le dicen a uno qué hora es en ese día. Aquí es el 14 de octubre a las 9 de la mañana con 37 minutos. El eclipse va a ser a las 9:53. Entonces estamos a tiempo. Faltan unos minutos para que veamos el eclipse. Nos vamos a mover poco a poco hacia el este a ver el sol. Y ahí vemos el sol. También está la luna ya cerca y vamos a ver cómo el sol se va a ir apagando. Poco a poco va a ir bajando su intensidad. El sol lo vamos a ver en el este. Lo puedo señalar aquí y le puedo decir que me acerque. Me acerco más. Me acerco más. Muy bien, aquí puedo apenas ver la luna porque el sol es tan brillante que me deslumbra. Para que podamos ver mejor, voy a usar una capacidad de este programa que es apagar la luz de la atmósfera y verlo como que estuviéramos en el espacio. Aquí podemos ver la luna acercándose al sol y el sol todavía está intacto, es decir, no ha empezado el eclipse. El eclipse va a empezar a las 9:53. Le voy a dar más acercamiento. Ahí estamos. La luna está cerca, ni se mira. Pero conforme voy a poner ahora la hora en que empiece el eclipse, a las 9:53 para que veamos el primer contacto. Ahí está empezando el primer contacto. En un momento se va a empezar a ver que el sol está perdiendo una parte de su disco. Ahí se nota que ya la luna empezó a penetrar. Esto es emocionantísimo porque es muy puntual. El eclipse, van a ver ustedes, es muy puntual. Van a ver que si alinean y se arreglan, bueno, sus relojes ya deben de estar casi siempre correctos, pero va a ocurrir entonces que es muy puntual y vamos a poder ver cómo la luna va penetrando en el disco solar poco a poco. Poco a poco, cada minuto, cada clic aquí es un minuto, está pasando más rápido por la simulación hasta que llegue, un momentito, ya llegar a las 11:33 va a ser el máximo. Es una belleza lo que está pasando porque estamos observando cómo se alinea la Tierra, la Luna en medio y el Sol para formar un eclipse de Sol de los que se han formado a través de los millones de años que tiene la historia del sistema solar. ¿Cómo se alinean estos astros? Las 11:22, las 11:23. En unos minutos llegará al máximo, la luna queriendo cubrir el sol.
porque así lo dictan las leyes de la mecánica celeste. Una vez la luna ya llegó al máximo, entonces se empieza a despejar el sol, empieza a quitarse de ahí y va alejándose. Y ven ustedes cómo el eclipse empieza a ocurrir como al revés. La luna empieza a salirse del disco solar. Y esta maravilla la vamos a poder observar en Guatemala. Cómo la luna poco a poco va a dejar el sol como estaba antes. Durante mucho tiempo, los antiguos que no sabían de esto se preocupaban de que el sol no fuera a recuperarse. Los chinos y en otros lados somataban cacerolas, somataban, hacían bulla para que se fuera el monstruo que estaba comiéndose al sol, el dragón que la estaba mordiendo, según los chinos. En otros países pensaban que eran otro tipo de monstruos que estaban comiéndose al sol y al hacer la bulla se asustarían y dejarían en paz al sol. ¡Qué gratitud tenían las personas cuando el sol volvía otra vez a iluminarlos a todos, a iluminar las plantas, porque sabían que sin el sol no es posible vivir, no es posible que las cosechas se lleven a cabo y que los animalitos vivan y nosotros tampoco. Así que poco a poco se recuperaba el sol hasta que por fin ya respiraba la gente tranquila. Era una angustia en ese entonces, porque no se conocía lo que está pasando. Pero hoy sabemos que son fenómenos nada más de luz y de sombra. Luz y sombra. La luz y la sombra no nos pueden causar un daño físico a menos que nos quedemos viendo directamente al sol, porque es una fuente muy poderosa de energía. Y comprendemos que eso no hay que hacerlo. Si eso lo obedecemos, es la única regla que tenemos que seguir y luego podemos disfrutar del eclipse. Esta es la mejor observación que hay para el año 2023 y esperemos que tengamos el cielo despejado o por lo menos por buenos intervalos de tiempo, ya que, como les digo, tenemos 3 horas y 26 minutos de eclipse. Así que esto les quería contar y les deseo desde ya que se preparen con anticipación con los proyectos, con la forma en que lo van a ver, que vayan pensando dónde lo van a ver y cómo asegurarse de ver esta observación que es la más importante del año 2023. Muchas gracias por su atención.